Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Parte de tranquilidad. El Ministerio de Hacienda asegura que la suspensión de la regla fiscal es temporal y se manejará con responsabilidad. ¿Qué tanto debe endeudarse el gobierno? Analizaremos la coyuntura económica con el exministro Juan Camilo Restrepo. El dinero en efectivo sigue reinando. 4 de cada 5 colombianos prefieren pagar con billetes que con dinero plástico. Analizaremos con un experto lo que hay detrás de esta tendencia, que para muchos es contraria a los planes de masificar los medios electrónicos en el país. Amnistía para millones de morosos. El Congreso aprobó una ley que crea grandes beneficios para los colombianos que no han pagado sus multas de tránsito de meses o años atrás. Les contaremos en qué consiste esta oportunidad. Comenzamos con el anuncio del Ministerio de Hacienda, que prometió ser muy cuidadoso a la hora de ampliar el endeudamiento y el gasto estatal, ahora que el Comité de la Regla Fiscal le otorgó libertad para ampliar el déficit fiscal en nuestro país casi que sin límites. En un comunicado, el Ministerio señala que la idea es regresar a más tardar en el año 2022 al déficit señalado por la regla fiscal, que será, suspendida durante 2 años, este y el próximo año. Para analizar todo esto, le doy la bienvenida a esta hora de la noche al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches a todos ustedes. Doctor Restrepo, ¿qué tanto cuidado debe tener el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, ya que no vamos a tener regla fiscal durante 2 años? Bueno, antes de contestar directamente la pregunta, quisiera recapitular lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que cada 15 días, más o menos, se iba aumentando el déficit fiscal autorizado. Comenzamos con 2.2% del PIB, pasamos a 4.9%, después a 6.1% del PIB, hasta que antier resolvió la comisión asesora recomendar su suspensión. Yo creo que eso estuvo bien hecho, porque la regla fiscal estaba perdiendo seriedad. Si cada 15 días se aumentaba el límite del endeudamiento, pues dejaba de cumplir su función principal, que es que la gente y los mercados creyeran en ella. Entonces, ante la gravedad de la situación que estamos viviendo, ante la necesidad que se adivina de grandes gastos contracíclicos para salir de la recesión y para mejorar el empleo, que el gobierno va a tener que hacer, me parece que lo más razonable es haberla suspendido hasta finales del año entrante. Entonces, ahora sí le hago la pregunta, doctor Restrepo. Como no tenemos un endeudamiento, no hay como un techo límite para endeudarse o para gastar, como ya no existe esa regla fiscal, ¿cuáles son entonces los cuidados que debe tener el gobierno de todas formas? Porque sí, se estaba ampliando el déficit cada 15 días, usted lo dice muy bien, pero los mercados, los inversionistas que le prestan plata al país necesitan conocer algo, algún tope, alguna cifra que les indique más o menos cuál es el gasto y cuál es el endeudamiento del país. Pues el quantum del endeudamiento ahora va a depender, primero, de la prudencia y del buen juicio del gobierno, del Ministerio de Hacienda, y en segundo lugar, de la percepción de los mercados, ya sea los mercados de bonos, los mercados de las multilaterales, en fin, todas aquellas puertas que toque el gobierno en busca de financiamiento, de endeudamiento. ¿Hasta cuándo se considera que es prudente? Pero nos hemos quitado una camisa de fuerza que no estaba cumpliendo su función. Yo pienso que por la gravedad de la crisis, el endeudamiento tendrá que subir del 6.1 en que lo dejó la regla fiscal, por ahí hasta el 8 o 9% del PIB, dadas las necesidades tan grandes de financiamiento. De todas maneras, un endeudamiento hasta 9% del PIB no es extravagante. Hay muchos países que están por encima de esa línea.
Entiendo, doctor Restrepo, pero eso mismo, digamos, el gobierno con ese mayor déficit fiscal que usted lo calcula en 8 o 9% del PIB, para conseguir esos recursos y para obtener, digamos, todos esos dineros extraordinarios, necesitará salir a los mercados internacionales. Y los mercados, para prestarle plata al gobierno, pues van a decir, hombre, usted ya no tiene como unas metas, en fin, las calificadoras, por ejemplo, se podrían pronunciar. ¿Y usted cree, y esta es la pregunta, que tal vez Colombia podría, una calificadora X o Y podría disminuirle la nota crediticia a nuestro país sin tener regla fiscal? La gran mayoría de los países en esta emergencia que estamos viviendo planetaria han abandonado sus reglas fiscales o las han suspendido. De manera que si alguna agencia calificadora llegara a poner una objeción mayor a esto, se la tendría que poner a todo el mundo, comenzando por todos los países europeos, siguiendo por Estados Unidos, por supuesto, y toda América Latina. No, hay que entender que estamos viviendo una pandemia económica también, no solo de salud. Y por lo tanto, frente a toda gran crisis, la reacción de los gobiernos es a financiar los gastos inmediatos con endeudamiento. Y después vendrá, en año y medio, 2 años, un momento en que con medidas tributarias, que entre otras cosas el comunicado de la Comisión Asesora de la Regla Fiscal lo anticipa, vendrán unas medidas tributarias que con el crecimiento económico ayudarán a recoger parte del endeudamiento incremental que ahora se contraiga. Doctor Restrepo, digamos, quisiera dejar hasta ahí el tema un poco técnico, pero bastante importante para nuestro país. Y en conclusión, al no tener regla fiscal, tenemos un mayor espacio para conseguir recursos y gastar. ¿Qué cree usted que ahora debe hacer el gobierno para atender la emergencia económica? Tal vez algo en lo que se haya quedado corto. ¿Qué nuevas medidas podríamos sugerirle al gobierno para enfrentar esta crisis que no se hayan contemplado antes cuando se tenía esa camisa de fuerza de la regla fiscal? Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es atender los primeros auxilios de la economía y del empleo, transferencias monetarias no condicionadas, ayudas a pagar la nómina a las empresas, ayudas a los hospitales para que se pongan al día también y las clínicas y algunos diferimientos de impuestos. Pero un segundo paso que hay que tomar, que es el que empezamos a ver con la presentación del marco fiscal de mediano plazo y del presupuesto del año entrante, es cuál es el plan contracíclico de gasto público, más allá de los primeros auxilios que el gobierno va a poner en marcha. Yo me imagino que va a tener un componente muy grande, que lo vamos a ver desde el presupuesto de la vigencia del año entrante, en aquellos programas de gasto público que tengan un gran componente de generación de mano de obra, porque lo que va a quedar muy postrado es el empleo. Entonces, el tipo de gasto público, estilo carreteras, infraestructura, distritos de riego, en fin, todo lo que, vías terciarias, todo lo que tenga que ver con la generación rápida de empleo, deberá tener prioridad en los programas de gasto público que se implementen. Doctor Restrepo, una última pregunta. Tenemos entendido que usted acaba de publicar un libro que se llama Economía Política de la Pandemia. ¿De qué trata? ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno, este es un libro que ha publicado la editorial del Externado de Colombia, que está compuesto de 20 breves ensayos que cubren unas reflexiones sobre los primeros 3 meses de la emergencia, de la pandemia, de los cuales, por ejemplo, hemos hablado en esta entrevista, el tema del endeudamiento, el tema del gasto público, el tema del empleo, el tema de cuál es el papel de las entidades territoriales también en la salida de estas dificultades. Es decir, todos los grandes temas económicos están allí revisados a lo largo de 20 breves ensayos. Economía Política de la Pandemia se llama el libro. Pues estaremos entonces buscando el libro para leerlo. Doctor Restrepo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y que tenga un feliz resto de semana. Bueno, que estén muy bien.
Muchas gracias. El tema de la regla fiscal, un poco difícil, complejo de entender, pero ha sido sin duda la noticia más importante de las últimas horas, noticia económica en nuestro país. Y hablemos de dos buenas noticias que entregó hoy el superintendente financiero Jorge Castaño durante una intervención ante el Congreso de la República. La primera tiene que ver con la habilitación a Findeter y a Bancoldex para que puedan otorgar préstamos directos, al igual que lo hacen los bancos comerciales, los bancos de primer piso. Veamos. Efectivamente, esta superintendencia ya entregó y ya validó que ambas entidades tienen esa capacidad financiera para hacerlo. Es decisión ya de ellas la implementación. Muy seguramente el presidente de Bancoldex y la presidenta de Findeter harán anuncios particulares. Sé que Findeter ya en la tarea de supervisión está un poco más adelantada de lo que está haciendo Bancoldex, pero ambos ya tienen la posibilidad de poder hacer créditos como si fuesen exactamente igual un banco de primer piso. Ustedes lo habían solicitado, esa tarea ya se hizo y ya quedan en la disposición de poderlo hacer. Y el segundo anuncio es muy importante para millones de colombianos porque habrá nuevos alivios para que los deudores de los bancos, por ejemplo, puedan seguir extendiendo los periodos de gracia, esos que fueron anunciados cuando arrancó la emergencia económica en nuestro país. Veamos. Los periodos de gracia van a finalizar en julio, pero los deudores no van a quedar expuestos porque la superintendencia tiene unas medidas de segunda generación que hará públicas la próxima semana, permitiéndole por sectores, por tipos de deudores, a que esos periodos de gracia se puedan extender. Aquí es fundamental que los colombianos puedan tener viabilidad financiera para pagar sus obligaciones. Para un supervisor, para un sistema financiero, menos para una economía, no es relevante en este momento ni iniciar ejecuciones de garantías ni aumentar las provisiones. Hemos venido acumulando en épocas de vacas gordas esa tarea. Es el momento en que el sistema financiero y la regulación prudencial ayuden a suavizar un aterrizaje suave en términos de lo que es la asunción de riesgo del sistema financiero. Y hablando de dinero y de bancos, un interesante reporte sobre la preferencia de los colombianos por el dinero en efectivo acaba de entregar Fede Seguridad, una agremiación de importantes empresas de seguridad privada y transportadores de valores. Doctor Nicolás Botero, director ejecutivo de Fede Seguridad. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿por qué no nos entrega como unas cifras de qué tanto se usa el dinero efectivo en Colombia? ¿Se ha venido creciendo? Si la gente lo viene usando más, porque las metas, inclusive dentro de los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos, está la de disminuir el uso del dinero en efectivo y aumentar otros canales de pago. Sí, Víctor, es muy interesante cómo se mueve el mercado del efectivo en el país. Los datos que tenemos en Fede Seguridad indican que a nivel mundial 85% de las transacciones se hacen en papel moneda, en efectivo. Y en Colombia tenemos datos del Banco de la República que la preferencia de los colombianos sobre el efectivo es del 80% de las transacciones. En ese mismo sentido, el dinero en efectivo viene presentando un incremento anual de su demanda más o menos de alrededor del 6% durante los últimos años. El efectivo, cifras redondas del Banco de la República, representa más o menos el 7% del PIB en 2018. Algo así como 78 billones de pesos circulan en efectivo en el país. Realmente el efectivo es muy importante para la economía, muy importante para las transacciones. Solo para darle un dato adicional, 17% es el único medio de pago del 17% de los adultos en el país, que no tienen ningún otro medio de pago. Entonces, realmente el efectivo juega un papel muy importante. Nosotros en Fede Seguridad, un poco lo que hemos venido analizando es que los medios de pago subsisten todos en el mismo ecosistema y lo que realmente está creciendo en general son los medios de pago tanto digitales, electrónicos y demás, como los del efectivo, los tradicionales, los canales tradicionales de efectivo. El efectivo está más vivo que nunca. ¿Y por qué cree usted qué características, qué beneficios ven los colombianos en el dinero en efectivo frente a otros métodos de pago? Mire, exactamente ese es el beneficio del efectivo. El efectivo, desde el punto de vista del consumidor, pues genera una certeza inmediata, ¿sí? Digamos, no hay duda de que yo hice la transacción, entregué el billete y me entregaron el producto o me entregaron el servicio. Entonces ahí hay una certeza que todavía es muy importante en la economía.
y digamos en economías de ingresos medios como las colombianas o en países como nosotros, esa seguridad sobre la transacción y esa certeza sobre la transacción es muy importante. Y es absolutamente democrático, no importa su nivel socioeconómico, socioeducativo, cualquier persona sabe cómo usar un billete, no requiero de nada más que el billete. Entonces eso hace que realmente en cualquier situación yo pueda usar un billete, lo que lo convierte en algo muy atractivo. Nosotros lo que creemos es que en general el consumidor debe tener opciones de medios de pago. No debe concentrarse solo en uno medio de pago, sino tener opciones. Y en esa medida, el efectivo sigue siendo el medio de pago más importante de los colombianos. Ahora que usted habla de opciones, muchos colombianos tal vez no tienen sino esa como la única opción para hacer sus pagos, el dinero en efectivo, porque si uno mira las cifras de bancarización en el país, pues no llegan al 100%. Exacto. Es decir, si hoy nos dedicáramos solo, o si el país se concentrara solo en medios digitales, tendríamos un serio problema de dinamismo en la economía. No habría cómo comprar y vender bienes en los mercados, en los comercios y demás. Entonces, todo tiene su ritmo y el efectivo en esa medida sigue jugando un papel muy importante en la adquisición de bienes y servicios en el país. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de temor de cierto grupo de colombianos por usar otros métodos de pago electrónicos? ¿Hay alguna barrera que impida pasarse del efectivo a lo electrónico? Mire, hay unas barreras pues, de mercado propiamente. El efectivo es el medio de pago más barato que hay. Representa tan solo el 0,4, el 0,5% del valor de la transacción, versus algunos datos indican el 1, el 1,2 contra otros medios de pago como crédito, tarjetas de crédito o débito. Pues de entrada, digamos, al comercio, a quien provee un servicio o vende un bien, pues le es más económico tener como medio de pago el efectivo. Y del otro lado, pues los temores que pueden existir sobre los billetes pues son completamente infundados. Ha hecho carrera pues en medio, por supuesto, de esta grave emergencia que tenemos en el país, que el uso del papel moneda podría generar una propagación especial. No hay ninguna prueba. Mire, el Banco Central Europeo, el Banco Central Alemán, la Reserva Federal, los principales emisores del mundo han llamado a la tranquilidad de los usuarios del efectivo, que no es un especial foco de contagio, no representa un riesgo especial o adicional del que representa exponernos a la vida en medio de una pandemia, ¿sí? Entonces, pues nosotros hemos hecho un especial llamado de tranquilidad, que el efectivo se puede usar sin ningún problema. Pues entendemos, digamos, dentro de la competencia, la sana competencia de los medios de pago, pues que se traten de rescatar algunas, digamos, valores importantes como la posibilidad de pagar a distancia de otros medios de pago. Pero nosotros queremos decirle, el efectivo no representa ningún riesgo especial. Cuando llego a mi casa pero cuando llego a mi casa no es necesario llegar y desinfectar los billetes, pues por miedo a contagiarme del coronavirus. No, de ninguna manera. Pues digamos, si esa fuera la manera de pensar, pues básicamente no podríamos salir, ¿sí? Tendríamos que desinfectar cada paso que damos, tendríamos que desinfectar, digamos, el riesgo de contagio no se ha identificado un especial riesgo en los billetes, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan los colombianos. No hay ninguna prueba de que allí se genere algún foco especial de contagio o que el virus pueda vivir ahí durante más tiempo, o que por la rotación de los billetes se dé algún contagio en especial. Sería imposible la economía si tuviéramos que desinfectar billete a billete, entre otras. Doctor Botero, pues muchas gracias por estas recomendaciones y también por todas estas cifras sobre el uso del dinero en efectivo en Colombia, que sigue mandando la parada. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Buenas noches. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la ayuda para mujeres que requieren capacitación e inclusión laboral. Ya regresamos. Y llegó la hora de conocer la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches y adelante con su tema de hoy.
Víctor, buenas noches. Hoy tengo una invitada para hablar de trabajo remoto e inclusión, un tema oportuno en estos tiempos de coronavirus. Ella es Yanú Cruz, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo y una de las líderes del proyecto SheWorks Academy, la iniciativa del BID para generar precisamente inclusión laboral a través de educación online y soluciones también de empleo en la nube, y que ha sido ideada por la emprendedora Silvina Moschini. Entre otras, acaban de terminar un entrenamiento a 50 mujeres en Guatemala en habilidades mandadas por compañías y que se replica en otros países como Colombia, por supuesto. Y pues empezamos, y saludo a Yanú y aprovecho para que me cuente de esa iniciativa entre SheWorks y el BID para generar inclusión laboral. El proyecto básicamente lo que hace es encontrar una manera en la cual le damos a las mujeres básicamente una capacitación que tiene que ver con temas transversales, por ejemplo, temas de resiliencia, temas de organización, temas de trabajo remoto y una parte técnica. Y en este caso, la parte técnica nos enfocamos en habilidades de mercadeo, de comunicaciones y de ventas en general. También tenemos una parte que tiene que ver con la intermediación laboral. Y la intermediación laboral es básicamente el unir a una empresa que está interesada en las habilidades de estas mujeres con las mujeres que tienen estas habilidades. En este momento, nuestra primera camada de SheWorks tiene 55 mujeres. Estas mujeres ya están siendo buscadas por las empresas y muchas de ellas ya tienen trabajo. Entonces, estamos muy contentos. Creemos que es una muy buena oportunidad para seguir utilizando no solamente en Guatemala, como lo hicimos, sino en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y cómo avanza ese tema en Colombia y qué tan efectivo puede ser para cerrar la brecha de género? Es una muy buena pregunta. Sabes que Colombia tiene una inserción laboral femenina muy alta, mucho más alta que el resto del promedio de los países de América Latina. Casi el 65% de las mujeres en edad de trabajar están trabajando en Colombia. Y además una proporción importante de estas mujeres ya están en sectores, en niveles de alta dirección. Entonces significa que el camino para las colombianas es bastante más abierto en este momento. Pero eso no significa que tengamos que incrementar la calidad de las oportunidades de empleo y de los empleos que ya tienen estas mujeres en este momento. ¿Usted cree que realmente las empresas van a adoptar el trabajo remoto de manera significativa después del coronavirus? Sí, yo creo que muchas empresas básicamente va a ser un tema desde me voy a ahorrar el espacio para que estas personas no estén acá, a, ¿sabes qué? Quiero contratar a esta persona, pero esta persona en realidad es un experto. Yo estoy en Bogotá, pero esta persona está en San José, Costa Rica, y yo lo quiero contratar, no puede venir, entonces no puede ser. Entonces, todas esas cosas, todas esas flexibilidades son cosas que efectivamente las empresas se están dando cuenta que son súper buenas, son un plus. Entonces, sí, yo creo que sí. Yanú Cruz, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias por estos minutos y compartir estas experiencias sobre inclusión y trabajo remoto en estos tiempos. A usted, Víctor, pues decirle que esta fue la movida empresarial de hoy y por supuesto nos vemos mañana. Claro que sí, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Con esta información de Juan Fernández hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que si usted es un moroso en el pago de multas de tránsito, se avecina una gran oportunidad. Los detalles en segundos. Chao. Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente, 99.339 y corresponde al número de empresas en Colombia que han recibido el subsidio al empleo formal otorgado por el gobierno nacional en medio de la pandemia. Esas ayudas suman 850.000 millones de pesos y han permitido beneficiar a 2.419.889 trabajadores cuyos empleos, lo más importante, cuyos empleos quedaron protegidos. Al mirar qué tipo de empresas se beneficiaron con este subsidio, tenemos que el 70% son microempresas, 24% pequeñas empresas, 5% medianas empresas, 1% empresas grandes y 1% empresas muy grandes en el país.
Y el Congreso de la República le dio luz verde al proyecto de ley que busca conceder un alivio económico a los infractores de tránsito morosos en todo el país. Tras varios meses de discusión, hoy se aprobó en último debate. Veamos. ¿Usted tiene multas de tránsito sin pagar? Pues en poco tiempo podrá acogerse a los beneficios de un proyecto de ley recién aprobado que brinda una amnistía para los deudores de multas de tránsito impuestas hasta mayo del 2020. Que hasta el 31 de mayo deban o hayan cometido una infracción, pueden acogerse a esta amnistía del 50% de la deuda y del 100% de los intereses. Además, el deudor podrá realizar ese pago del 50% del valor original de la multa, diferido en 12 cuotas. Pero ¿por qué nace este proyecto? Según cifras oficiales del Gobierno Nacional, al día de hoy hay 11.096.082 comparendos pendientes de pago. De este número, 4.286.831 personas actualmente se encuentran en estado de morosidad. Y se deben aproximadamente 5.7 billones de pesos. Así que es un buen mensaje a la gente. En tiempos de crisis estamos ayudándoles. 1. 2. Sanear finanzas públicas. Consultamos a algunos expertos en movilidad que celebran la aprobación del proyecto, pero coinciden en que se debe fortalecer los mecanismos de recaudo de esas infracciones para evitar que este tipo de amnistías sean recurrentes. Una amnistía refleja de cierta forma una mala gestión o una deficiencia en los procesos para mejorar el recaudo. Una amnistía creemos que también envía un mal mensaje. En términos efectivos, creo que esto no debería estar sucediendo. Nosotros somos un país acostumbrado a hacer amnistías y moratorias. Salimos a las calles y le medimos el pulso al proyecto. Pues me parece buena porque así, digamos, la gente que está atrasada podría renovar su nueva licencia. Me parecía bueno que rebajaran los partes porque no es que nos están perjudicando, no tenemos empleo, entonces nos serviría para que nos rebajaran el empleo. Nos rebajarán los partes. Le hacen un comparendo y ahí queda bloqueado uno. El proyecto de ley excluye de estos beneficios a los infractores que fueron sancionados por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.749 pesos con 3 centavos. Subió 7 pesos con 15 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,03%. Se ubicó en $40 con 54 centavos por barril. Se mantiene por encima de los $40. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 974.000 pesos por carga para la comercialización mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,33%. En ese mercado accionario, el título que más subió fue el de Enca, con una ganancia de 2,37%. Fue la acción más valorizada. Y la que más cayó fue la acción de Ecopetrol, que tuvo un retroceso de 4,67%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de las TIC expidió la reglamentación que permitirá el regreso de los autocinemas al país. La medida autoriza el uso de las frecuencias libres y de corto alcance que permiten justamente sintonizar desde el automóvil el sonido de una película que se proyecte. Todo se hará, eso sí, con el debido distanciamiento social y demás medidas de protección para la salud. Hay que recordar que en las próximas semanas Cine Colombia abriría las puertas a su autocinema en la capital de la República. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.